Bien, vamos a iniciar con la tercera clase. En la segunda clase habíamos visto este proyecto de 37.73 metros, ¿no? Para el grupo 1 y habíamos quedado en la parte final donde se muestran los resultados de lo que es los momentos, las cortantes y las propiedades de la viga BPR, en este caso una viga BPR 11. Y las propiedades de la sección compuesta, ¿no? Habíamos dicho que estas propiedades de la sección compuesta era para una resistencia de la viga BPR de 375, ¿no? Habíamos quedado ahí. Pero antes de continuar con la segunda planilla, quisiera mostrarles primeramente en qué consiste hacer el diseño de press forzado, ¿ya? De forma resumida y puntual. Entonces, ¿qué es lo que primeramente se ha hecho, no? Primero lo que hemos hecho es hacer un predimensionamiento de la viga BPR, ¿no? Les había dicho que si querían truchar este predimensionamiento les servía, ¿no? Y si querían hacer tal cual con la fórmula del ingeniero, tendría que cumplirse este predimensionamiento. Luego, una vez que ya se ha elegido la viga BPR, se procede a hacer el diseño, ¿no? Acá tenemos los momentos y se calcula en tiempos igual a infinito un P sub 0 y luego y demás, ¿no? Entonces, una vez que se calcula el P sub 0 y demás los torones, se procede a hacer las verificaciones, ¿no? Una verificación a rotura donde el momento último resistente tiene que ser mayor o igual al momento último actuante, donde existen dos casos, un caso A menor a T y un caso A mayor a T. Esto para su primer parcial igualmente lo habían visto, que si estamos en un caso 1, la solución más económica sería aumentar la tensión admisible de los torones, o si superaba ese valor tendríamos que aumentar el número de torones en sí, ¿no? Luego, si el A es mayor a T, la única solución económica sería aumentar la resistencia de la viga, ¿no? De la viga BPR. Luego, una vez solucionado lo que es la verificación rotura, por ejemplo, en la mayoría de los casos les va a salir un caso 2 donde A es mayor a T y, por ejemplo, de una resistencia de 375, ustedes van a tener que aumentar a una resistencia de 480 hasta tal vez 570 ya, aproximadamente. Entonces, luego, después de la verificación a rotura, se procede a hacer la verificación a deflexiones, donde igualmente hay dos tiempos, ¿no? Un tiempo es igual a cero, donde la verificación es la siguiente. La deflexión debido al preesfuerzo menos la deflexión debido al peso propio tiene que ser menor o igual a la deflexión admisible, ¿no? Esto ya lo hemos visto igual. Luego existe una segunda verificación en tiempo es igual a infinito, donde la deflexión debido al preesfuerzo tiene que ser mayor o igual a la deflexión debido a la carga muerta más la carga viva, ¿no? Y esta verificación no se la suele hacer porque es demasiado, ¿no? Por ejemplo, la deflexión debido a la carga muerta le sale aproximadamente 4 centímetros y la deflexión debido a la carga viva le sale 2.5 o 2 centímetros, ¿no? Y la deflexión debido al preesfuerzo generalmente sale entre 4 igualmente, 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, por ejemplo, si nosotros asumimos 2 veces la deflexión debido a la carga muerta sería 8 centímetros, ¿no? Hacer cumplir de 4 hasta 8 sería demasiado, ¿no? Entonces, esta verificación no se la toma en cuenta, ¿ya? Lo que más nos interesa es hacer cumplir esta verificación de acá. Luego, ¿qué pasaba cuando no verificaba esta condición? La solución más económica, como se muestra acá, era aumentar la tensión admisible de los torones, ¿no? Primeramente se calculaba un delta P. Con el delta P calculabas una tensión admisible necesaria y tenía que ser menor o igual a la tensión admisible máxima, que sería 0.8 de FSY, ¿no? Luego, si superaba este valor, que es la tensión admisible máxima, ahí recién se procede a aumentar los torones, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Luego, una vez que se verifican las deflexiones, verificamos los momentos estáticos. ¿Y en qué consiste la verificación de momentos estáticos? En que, por ejemplo, la que no va a cumplir es la verificación en el center line, ¿ya? Donde las vainas están una encima de la otra, ¿no?
Y la verificación que nos interesa es que la distancia desde la base de la viga hacia el centroide de la última vaina tiene que ser mayor o igual a 6,65 centímetros, ¿no? Esto que nos indicaba que tendría que haber un recubrimiento de 3 centímetros, ¿no? Mínimo. Entonces la solución es igualmente acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta distancia desde el centroide hasta la base es de 5 centímetros? Para yo hacer cumplir la separación de 6,65, ¿qué es lo que tendría que hacer? Fíjense, acá hay una excentricidad general, ¿no? Para, para hacer cumplir tendría que reducir esta excentricidad, ¿no? Es decir, mi nueva excentricidad sería una excentricidad más elevada. Y por ende, si lo elevo la excentricidad o si lo reduzco la excentricidad, también estaría subiendo mis vainas, ¿no? Hasta este punto. De tal manera que ahora sí me esté cumpliendo los 6,65 centímetros que me pide la verificación, ¿no? Entonces, para solucionar momentos estáticos, generalmente se reduce la excentricidad. Y cuando se reduce la excentricidad, sí o sí tienes que aumentar lo que es el presupuesto. Por ejemplo, para deflectar yo mi viga de esta manera, necesito un momento interno, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un momento interno de 10 y como está con números simples sería, por ejemplo, un preesfuerzo de 5 por una excentricidad de 2 y te da el valor de 10, ¿no? Del momento interno que yo quiero. Pero ¿qué pasaría, como les he dicho, si yo reduzco la excentricidad o una excentricidad menor? Por ejemplo, yo quiero o yo tengo una excentricidad de 1, mi excentricidad reducida sería ahora 1, y yo quiero lograr el mismo momento de 10, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que aumentar el preesfuerzo, ¿no? Es decir, a 10. Por ejemplo, es como si aumento el preesfuerzo tendría que aumentar el número de torones, ¿no? A eso más que todo se refiere. Por eso acá nos dice la solución es reducir la excentricidad y por ende esa reducción va a significar un aumento de los torones. Entonces, y listo, esas son todas las verificaciones que se tiene que hacer. Ahora les voy a explicar por qué se aumentan los torones y cómo afecta ya. Antes que nada, veremos esta parte de acá. Fíjense, esta es las vigas BPR 10 y 11 y su respectiva altura, número de vainas máximo 4 y número de torones máximo, ¿no? ¿Y cómo se calcula este número de vainas? Simplemente es decir, el número de vainas máximo y el número de torones máximo, simplemente con esta condición, ¿no? Recordemos que para una buena maniobrabilidad del gato Freycinet necesitamos una separación de 30 centímetros de vaina a vaina en los apoyos, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que esté libre por arriba de la vaina 15 centímetros y por debajo igualmente 15 centímetros, ¿no? Y listo. Pero ¿qué pasa con las vainas superiores? Por ejemplo, que están cerca a la fibra superior. En este caso, igualmente tendría que haber una distancia de 15 centímetros como mínimo, ¿no es cierto? Y además, como mínimo, porque acá, si nosotros ponemos la vaina muy cerca de lo que es el extremo o la fibra superior, esta va a tender a astillarse, ¿no? O tal vez va a tender a sufrir un aplastamiento, ¿no? Y no sería recomendable. Entonces es por ese motivo que igualmente se maneja como mínimo 15 centímetros desde el centroide de la vaina hacia la fibra superior. Entonces es por ese motivo que el número de vainas máximo es 4, fíjense. 1, 2, 3, 4. Y con esas 4 vainas te estaría quedando 23 centímetros en los extremos. Y para la viga BPR 9, en este caso te queda 16, ¿no? Está prácticamente al límite casi de 15 centímetros. Pero todavía cumple. Y en la viga BPR 9, fíjense, entran 5 vainas, ¿no? 3, 4, 5. Y en la viga BPR 10 igualmente entran 5 vainas. Pero esta distancia ya se incrementa a 26, ¿no? Igualmente en la viga BPR11 acá está con 6 vainas y te quedaría un espacio de 24 centímetros, ¿no? Entonces acá se tiene, ¿no? Para cada tipo de viga BPR, su número máximo de vainas.
Y por ejemplo, ahora vamos a ver este ejemplo de 33.58 ya. Por ejemplo, este es el método truchado, ¿no? Trabajar con la excentricidad de la sección compuesta y tal cual la fórmula del ingeniero es trabajar con la excentricidad, ¿no? Acá, ¿no? En la deflexión en tiempo es igual a infinito, esta fórmula de acá, ya que generalmente es esto lo que no cumple. Y según el ingeniero, o lo que se les ha anotado este semestre en la pizarra es trabajar con la excentricidad de la viga y la inercia de la sección compuesta, ¿no? Para hacer cumplir de esa manera, acá está, ¿no? El método normal. Si yo quisiera hacer cumplir esta longitud con una viga BPR10, ¿qué resultados me van a salir y qué resultados me van a salir con una viga BPR11? Fíjense en el predimensionamiento. Una viga BPR10 tiene que ser menor o igual a 33 centímetros, ¿no? Es decir, para yo hacer cumplir con una viga BPR10 tendría que ser menor a 33 centímetros para hacer cumplir con la fórmula del Inge, ¿no? Luego, entonces, como es menor directamente, yo tendría que pasar a hacer cumplir con una viga BPR11. Pero acá se les he puesto ambos casos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer cumplir con esta fórmula del ingeniero? ¿Qué pasa si yo quiero hacer cumplir mis 33.58 con viga BPR10? Ya que el predimensionamiento me dice máximo hasta 33, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y luego, los resultados que salen con una viga BPR11, que el predimensionamiento nos dice que esto está bien, ¿no? Para hacer cumplir con este método. Entonces, fíjense, si yo quiero, por ejemplo, acá, ¿no? El truchado me dice que va a cumplir con viga BPR10 y el tal cual del ingeniero me va a cumplir con viga BPR11, ¿no? Acá está la longitud de 33.58. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo quisiera hacer cumplir con esta fórmula y con viga BPR10, ¿no? ¿Por qué yo no puedo utilizar viga BPR10? Y es por este motivo, fíjense, la resistencia todavía está dentro del rango, ¿no? Tiene una resistencia de 570 los resultados. Pero donde ocurre un problema es acá en el número de torones. Cuando yo calculo el P sub 0 de tiempo es igual a infinito y luego calculo el número de torones totales, me sale un número de torones totales de 47. Luego, cuando procedo a hacer la verificación a las deflexiones, es decir, esta verificación de acá, no me cumple con la viga BPR10. Entonces, cuando no me cumple, ¿qué es lo que se hace? Aumentar el número de torones, ¿no? Entonces, aumento los torones hasta 58. Les había dicho que se incrementa aproximadamente unos 10 torones, ¿no? Fíjense, acá se ha incrementado 11 torones. Luego, una vez que se incrementan los 58 torones, ya me cumple las deflexiones con 58 torones, pero ¿qué es lo que no me va a cumplir? Luego no me va a cumplir los momentos estáticos. Es decir, esta distancia no me va a cumplir de 6,65. ¿Y qué es lo que se hace? Se reduce la excentricidad. Y si yo reduzco la excentricidad, tengo que aumentar los torones, ¿no? Y acá están. De 58, fíjense, he incrementado 5 torones más para poder hacer cumplir con los momentos estáticos, ¿no? O hacer cumplir los momentos estáticos. Entonces, fíjense, de una cantidad de 47 lo he incrementado hasta 63. Esto sería aproximadamente, a ver, 50 más 13 sería 16 torones, ¿no? 16 torones de más. Hasta ahí podría estar bien, digamos, ¿no? Es decir, el problema no es incrementar los torones. El problema es dónde van a entrar esos 63 torones. Fíjense, la viga BPR10 me está diciendo que va a cumplir todas las verificaciones con 63 torones. Ahora yo me voy a la viga BPR10, ¿dónde está? En la viga BPR10 máximo me tienen que entrar 5 vainas. Y en cada vaina entran 12 torones, ¿no? 12 por 5, el número máximo de torones en la viga BPR10 es de 60. ¿Cuántos torones yo tengo? Tengo 63, ¿no? Es decir, los otros 3 torones no tengo dónde ponerlos. Es por ese motivo que les había dicho que para una viga BPR10 tiene que ser menor o igual a 33 metros la longitud de tu puente.
Porque para 33 metros esto me va a salir, por ejemplo, 60 torones, ¿no? Y esos 60 torones tranquilamente van a entrar dentro de las 5 vainas y vamos a cumplir con la viga BPR 10. Entonces es por ese motivo que no se puede usar lo que es la viga BPR 10 si se quiere trabajar con esta fórmula del ingeniero, ¿no? Tal cual les he dicho el Inge, no se puede usar la viga BPR 10, por ende directamente pasamos a la viga BPR 11. Y fíjense, con la viga BPR 11 me sale una resistencia de la viga BPR de 435 y al calcular el preesfuerzo inicial, luego calcular los torones reales, me sale 43 torones totales. Luego, cuando no me verifica lo que es las deflexiones, tengo que aumentar los torones hasta 52. Luego, cuando no me verifica los momentos estáticos, se tiene que aumentar a 51. Entonces, ¿cuánto he aumentado yo de 43 a 51? Estoy aumentando 8 torones más, ¿no? Entonces, 8 torones comparado con los 16 torones que tengo que incrementar, ¿no? Si quiero utilizar una viga BPR 10. Entonces, es más conveniente directamente trabajar con una viga BPR 11, ¿no? Igualmente la resistencia se reduce y demás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría con el método truchado, ¿no? ¿Dónde está? Acá. El método truchado es trabajar con la excentricidad de la sección compuesta, ¿no? Y fíjense, me dice que va a cumplir con una viga BPR 10. ¿Y por qué va a cumplir? Por este motivo, fíjense. La excentricidad, es decir, si nosotros trabajamos con esta fórmula del ingeniero, trabajamos con la excentricidad de la viga. Fíjense, la excentricidad de la viga es una excentricidad menor a la excentricidad de la sección compuesta, ¿no? ¿Y con cuánto de valor es menor? Por ejemplo, la excentricidad de la sección compuesta para algunos casos es de 15 centímetros mayor o hasta 30 centímetros, creo. Por ejemplo, si la excentricidad de la viga es 49, la excentricidad de la sección compuesta va a ser aproximadamente entre 75 centímetros y demás, ¿no? Entonces, fíjense, hay una diferencia de aproximadamente 25 centímetros. Entonces, al ser la excentricidad de la sección compuesta mayor, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, o acá. Mejor lo voy a mostrar acá. Cuando trabajamos con la excentricidad de la sección compuesta, esta deflexión, al ser la excentricidad mayor, esta deflexión igualmente va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, con la excentricidad de la sección compuesta me va a salir una deflexión de 6 centímetros. Y fácilmente me va a cumplir esta condición de acá, ¿no? Y con la excentricidad de la viga, por ejemplo, esta deflexión, como la excentricidad de la viga es una excentricidad menor, me va a salir 4 centímetros. Y va a ser más complicado hacer cumplir esta condición, por ende se tiene que aumentar los 10 torones aproximadamente que les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el método truchado? Como estoy trabajando con la excentricidad de la sección compuesta, yo puedo escoger la viga BPR 10 y de los 47 torones, para hacer cumplir las deflexiones, ya no voy a tener que aumentar los 10 torones aproximadamente, ¿no? Directamente me puede cumplir con 48 torones, ¿no? ¿Por qué? Por estar trabajando con una excentricidad mayor, ¿no? Y entonces, al yo ya no tener que aumentar hasta 58 torones y simplemente tener 48 torones, fíjense, en la viga BPR 10 tranquilamente va a entrar los 48 torones en 4 vainas, ¿no? Es por ese motivo que algunos prefieren trabajar truchado, ¿no? Para que el Inge tal vez no les observe y demás, pero como les dije, el Inge parece que no se da cuenta de esa parte. Y además algunos son bien vivos, ¿no? A la hora de copiar, ellos no le ponen tal cual así excentricidad de la sección compuesta. Ellos lo que le van a poner es, al momento de copiar, su fórmula del ingeniero, pero el resultado lo van a poner de esta fórmula, ¿no? Y ahí el ingeniero no se da cuenta y lo toma válido, yo supongo. Y eso, ¿no? Eso comprende todo lo que es el diseño del hormigón preesforzado, ¿ya?
Ahora, por ejemplo, quisiera mostrarles la parte que les estaba explicando de qué es lo que pasaría si yo trabajo con la excentricidad de la sección compuesta. Fíjense, la excentricidad de la viga para esta longitud de 37 metros es de 76 centímetros. Y la excentricidad de la sección compuesta es de 107, ¿no? Prácticamente es 30 centímetros mayor, ¿no? Y con la excentricidad de la viga, fíjense, si yo trabajo con esta excentricidad, la deflexión me va a salir 5.2. Y la deflexión debido a la carga muerta y la carga viva es de 7.66. Y la deflexión faltante sería de 2.38, ¿no? Eso es con la fórmula del ingeniero tal cual. Pero, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera utilizar la excentricidad de la sección compuesta? Fíjense, de 5 centímetros ha subido a 7 centímetros, ¿no? No me sigue cumpliendo, pero fíjense, la deflexión ha reducido a 0.2 centímetros. Es decir, antes, con la fórmula del ingeniero, esta deflexión faltante era de 2.30 y algo, ¿no? Ahora simplemente ha reducido a 0.2. Y es por ese motivo que es más fácil hacer cumplir las deflexiones y no va a ser necesario aumentar el número de torones, ¿no? Trabajando con la excentricidad de la sección compuesta. Pero como ustedes me dijeron que se los haga cumplir como el INGE les ha mandado o se les ha escrito en la pizarra la fórmula, vamos a descartar esto, ¿no? Trabajar con la excentricidad de la sección compuesta. Y vamos a trabajar tal cual el INGE con la excentricidad de la viga y hacer cumplir todo, ¿no? Listo, eso sería. Ahora sí vamos a continuar con el diseño que habíamos dejado pendiente. Ya. ¿Dónde está? Teníamos una longitud de 37.73 metros, ¿no? Luego teníamos los resultados de los momentos cortantes y demás propiedades, ¿no? Todos estos resultados los hemos llevado a la planilla 2. Se tienen los momentos cortantes, propiedades de la viga BPR y propiedades de la sección compuesta, ¿no? Les había dicho que estas propiedades de la sección compuesta es para una resistencia de 375, ¿no? Estamos iniciando con esta resistencia de la viga BPR. Y acá igualmente se muestra, ¿no? Resistencia de la viga 375, resistencia del hormigón de la losa 230. La excentricidad y demás valores, ¿no? Se tiene también la longitud. Luego, en tiempo es igual a infinito, calculamos el P sub 0. Esto ya lo saben calcular, simplemente es conociendo todos estos valores se puede calcular el P sub 0 mínimo, ¿no? O el preesfuerzo inicial mínimo. Luego la armadura de los torones simplemente es igualmente cálculo, se tiene la tensión de rotura, el área unitaria de los torones, se calcula una tensión unitaria de corte y una tensión de fluencia, ¿no? Que simplemente son fórmulas. Y la tensión miscible vendría a ser la tensión miscible mínima de 0.6 de FSU y la tensión miscible máxima de 0.8 de FSY. Y el INGE les dice que primeramente empiecen a trabajar con la tensión miscible mínima y cuando no cumplan las verificaciones podrían incrementar a una tensión miscible máxima. Entonces, trabajamos con una tensión miscible mínima. Como nos dice acá, trabajamos con el menor y calculamos el área de los torones, ¿no? Simplemente es P sub 0 sobre esa tensión miscible y calculamos un número de torones de 50 y, en este caso 52.40, 52.5 y directamente redondeamos a 53. Esos 53 torones van a estar dentro de 4, en este caso 5 vainas directamente. Y luego, como estamos redondeando de 52.5 a 53, tenemos que utilizar el acero real que se está calculando, ¿no? Es decir, los 53 torones por el área unitaria. Y si nosotros calculamos el acero real, también tenemos que calcular el P sub 0 real en función de este acero que se está usando, ¿no? Por ende, el P sub 0 que vamos a usar es el P sub 0 real.
Luego se hace la verificación de tensiones en fibras extremas con pérdidas mínimas del 20%. El precio final sería 1.2 del pre sub 0. Y en este caso, ¿no? Se calcula una tensión o una resistencia de la viga en el instante de la transferencia, ¿no? Es decir, les había dicho que la viga BPR, por ejemplo, se vacía hoy y luego de una semana, después de 7 días aproximadamente, ya se podría estar empezando a tesar los torones, ¿no? Pero sabemos que el hormigón a los 7 días no ha alcanzado la resistencia completa, ¿no? Porque la resistencia completa aproximadamente se alcanza a los 28 días. Entonces, para yo empezar a tesar los torones ya a los 7 días, podría calcular una tensión admisible menor, o perdón, una resistencia menor, que sería el 80% de la resistencia de la viga total, ¿no? Luego en la fibra superior se hacen las verificaciones, tiene que ser mayor o igual a menos 0,79. Este valor les había dicho que es para puentes. Y en la fibra superior me sale una tensión o un esfuerzo de 4 kilogramos por centímetro cuadrado en compresión, ¿no? Es positivo. Y tiene que ser mayor a una tracción de menos 13, ¿no? Por ende estamos cumpliendo, ¿no? 4 es mayor a menos 13, sí cumple, entonces pasamos a la fibra inferior. Y en esta fibra inferior tiene que ser menor o igual a 0,55 de FCI. Nos sale que es 248. Y este valor tiene que ser menor a 0,55, que sería 165. Acá no nos cumple, ¿no? Como no nos cumple, sería tensiones diferidas caso 2. Y agarramos la fibra que no nos cumple y buscamos un P sub 1, ¿no? Igualándolo a 0,55 de FCI. Calculamos el P sub 0 o el P sub 1 y verificamos si el P sub 1 es mayor o menor a P sub 0, ¿no? En este caso es menor. Y para el caso B, donde P sub 1 es menor a P sub 0, el P sub 1 sí nos sirve para calcular el número de torones que vamos a testar en tiempo es igual a 0, ¿no? Con este P sub 1 calculamos el a 0 y luego el número de torones que vamos a testar en tiempo es igual a 0, que sería de 47.9. Y este es el número de torones máximo, ¿no? Por ende tenemos que testar simplemente 47, como nos dice acá, redondear al menor, ¿no? Entonces en tiempo es igual a 0, vamos a testar 47 torones y calculamos el P1 real en función de los 47 torones y verificamos si este P1 soporta la losa húmeda y el diafragma. Esa verificación se la realiza en tiempo es igual a intermedio. En la fibra inferior tiene que ser mayor o igual a 0. Y el FCB en este caso nos sale un valor de 113, ¿no? Es mayor a 0, por ende sí está cumpliendo. Luego verificar si se puede testar todos los torones. Esta verificación se la realiza en tiempo igual a intermedio con el preesfuerzo final. Y nos sale de un valor de 33 y tiene que ser menor o igual a menos 1,59 raíz de F', ¿no? En este caso sí es la resistencia total de la viga, ¿no? Fíjense, ya no es el FCI. Y nos sale un valor de menos 30 y por ende estamos cumpliendo y tesamos todos los torones restantes, ¿no? Es decir, si yo tenía un total de 53 torones y en tiempo es igual a 0, estoy tesando 47. Para testar todos los torones hasta el tiempo es igual a intermedio, tendría que testar los torones restantes, que sería de 6 torones, ¿no? Quedando de esta manera, en tiempo es igual a 0, voy a testar 47, en tiempo es igual a intermedio 6, haciendo un total de 53 torones. Luego verificamos la rotura, determinamos lo que es el momento último resistente para verificar esta condición de acá, ¿no? Primeramente se determina el momento por carga muerta, que simplemente es la suma del momento debido al peso propio, los húmedos del diafragma, estructura superior y momento de la carpeta de rodadura. Y el momento por carga viva es la suma del momento por carga viva más el impacto, ¿no? Y el momento último actuante sería simplemente mayor al 1.3 del mg más 1.67 del momento por carga viva. Y listo, ya se tiene el momento último actuante y determinamos ahora el momento último resistente, ¿no? Para determinar el momento último resistente,
tenemos que calcular primeramente el peralte de la viga BPR, en este caso sería el YT más el espesor de la losa más la excentricidad, ¿no? Es decir, yo estoy calculando este peralte de acá, ¿no? Es decir, si acá tengo mis vainas, yo estaría calculando este peralte D, ¿no? Luego, ¿dónde está? Una vez calculado el peralte, simplemente calculo lo que es la cuantía, que simplemente sería el acero real dividido entre el ancho efectivo de la losa por el peralte. Y luego calculo la tensión unitaria de corte, ¿no? Que simplemente es la tensión de rotura y es fórmula, ¿no? La tensión de rotura dividida entre la resistencia de la viga y te da este valor. Luego calculo la altura de compresión de Whitney, en este caso igualmente es fórmula con todos los datos, ¿no? En este caso me sale 23.13, ¿no? Y se verifica, ¿no? Si es mayor al espesor de la losa, sería un caso 2, y si es menor sería un caso 1. En este caso es mayor a los 17 centímetros de la losa, por ende estaríamos en un caso 2 de rotura. Y para el caso de rotura, para calcular el momento último resistente, se calcula con esta ecuación de acá, ¿no? Y nos sale este valor. Luego, fíjense, estamos verificando si el momento último resistente es mayor al momento último actuante y nos dice que no cumple, ¿no? Y que lo que se hace cuando no cumple, les había dicho que se calcula una tensión o una resistencia de la viga necesaria para hacer cumplir rotura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente agarramos esta ecuación y en lugar de calcular yo el momento último resistente, voy a calcular la resistencia de la viga necesaria para cumplir este momento último actuante, ¿no? En lugar de momento último resistente, yo reemplazo el momento último actuante y calculo una resistencia necesaria para hacer cumplir ese momento. Y sería de 532.5 y directamente trabajamos con 533. Entonces acá viene la primera iteración, que sería cambiar la resistencia de la viga de 375 a 533, ¿no? Listo. La primera iteración sería eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo cambio la resistencia de la viga, igualmente va a cambiar el FCI y también va a cambiar las propiedades de la sección compuesta, ¿no? Estas propiedades es para una resistencia de 533. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente me voy a la planilla 1. En lugar de yo manejar 375, yo coloco 533 y directamente me voy a los resultados, ¿no? Y fíjense, podríamos verificarlo, el Y' es 87,663 y el Y' es igualmente, ¿no? Entonces ya se ha trasladado todos esos resultados de la sección compuesta para una resistencia de 533 y verificamos nuevamente con la nueva resistencia si nos cumple, ¿no? En este caso sí estamos cumpliendo y pasamos a la siguiente verificación. Es decir, ya hemos hecho cumplir rotura al incrementar la resistencia de la viga a 533, ¿no? Ahora verificamos las deflexiones en tiempo es igual a 0. Calculamos lo que es el modo de elasticidad del hormigón, pero calculamos con una resistencia de FCI que sería la resistencia a los 7 días, ¿no? ¿Por qué? Porque esta verificación en tiempo es igual a 0, fíjense, se hace aproximadamente después del tesado de los torones, ¿no? Es decir, en el tiempo es igual a 0. Por ende, en tiempo es igual a 0 no está actuando todavía la resistencia total de la viga. Entonces se trabaja con el FCI. Y en tiempo es igual a 0, ¿cuántos torones estábamos tesando? Estábamos tesando 47, ¿no? Entonces se trabaja con la cantidad de torones que estamos tesando en tiempo es igual a 0 y se calcula el P1, ¿no? El P1 real era ese valor. Calculamos la carga lineal debido al peso propio, que está en función del área de la viga por el peso específico, ¿no? Y ya tienes el peso propio de la viga BPR.
Entonces, la deflexión generada por el preesfuerzo, por este preesfuerzo de los torones, por los 47 torones, es una deflexión hacia arriba, ¿no? Que simplemente es fórmula trabajando con el modo de elasticidad del hormigón, la inercia de la viga y la excentricidad de la viga. Como acá todavía no está trabajando la losa como sección compuesta, directamente se trabaja con la inercia de la viga. Y fíjense, nos sale un valor de 9 centímetros, ¿no? Y la deflexión debido al peso propio, que simplemente igualmente es fórmula, es una deflexión hacia abajo. Igualmente se trabaja con la inercia de la viga y nos sale una deflexión de 4 centímetros. Entonces la deflexión debido al preesfuerzo, que sería 9 menos la deflexión debido al peso propio, sería de 4.6 y esa deflexión sería una deflexión hacia arriba, ¿no? Es decir, de esta manera. Acá tienes una deflexión de 4 centímetros y esa deflexión tiene que ser menor a la deflexión admisible, que sería la longitud dividida entre 480, que sería de 7.86. Y vemos que sí nos está cumpliendo, ¿no? Como nos dice acá, tiene que ser menor y sí es menor a la deflexión admisible, por ende cumple. Luego verificamos en tiempo es igual a infinito, donde la deflexión debido al preesfuerzo tiene que ser mayor o igual a la deflexión debido a la carga muerta más la carga viva, ¿no? Calculamos el modo de elasticidad del hormigón, pero ahora con una resistencia total de la viga, ¿no? Porque ya estamos en tiempo es igual a infinito. Luego las cargas muertas de Q, LHQ del diafragma, es decir, son cargas lineales, en este caso de la losa húmeda, del diafragma, de la carpeta de rodadura y de la estructura superior. Esto, fíjense, ya lo habíamos calculado, ¿no? Esas cargas lineales habíamos calculado para obtener los momentos debido a la losa húmeda y diafragma y demás, ¿no? Fíjense, la carga lineal debido a la losa húmeda ya se le había calculado y simplemente es trasladarlo. Igualmente se tiene la carga lineal de la carpeta de rodadura, la carga lineal debido a la estructura superior de la planilla 1, ¿no? Simplemente se traslada esas cargas ahí. Y en este caso, como se tenía un momento del diafragma, podríamos hacer el proceso inverso asumiendo que es una carga distribuida, ¿no? Y calcular la carga lineal de la carga distribuida para obtener este momento debido al diafragma. Y listo, simplemente sería eso. Y la carga lineal debido a la carga muerta total sería la suma de las cargas debido al peso propio, la suma del diafragma y hasta la estructura superior. Y luego para calcular las cargas vivas se tenía una carga puntual de 80 y una carga distribuida de 935, ¿no? Esa se le transformaba a un HS25. Y por ejemplo, para convertir esta carga puntual en una carga lineal, se le hace de la siguiente manera, ¿no? Sería simplemente el P dividido entre la longitud de tu puente más esta carga lineal de acá, ¿no? Entonces la carga lineal debido a la carga viva sería este valor de acá. Y entonces, como tenemos la carga lineal debido a la carga viva, también se calcula una carga lineal debido al impacto, que sería el factor de impacto por la carga viva, ¿no? Y listo, ya se tiene la carga viva total, que sería la carga viva más su respectivo impacto. Luego, entonces ya conocemos lo que es la carga lineal debido a la carga muerta y también la carga debido a la carga viva, ¿no? Que sería esta de acá. Y entonces se procede a calcular, en este caso la deflexión debido al preesfuerzo sería, en tiempo es igual a infinito, está actuando el preesfuerzo inicial, por ende se calcula con este preesfuerzo, ¿no? Por la excentricidad y en este caso en tiempo es igual a infinito ya está actuando lo que es la sección compuesta y por ende se trabaja con la inercia de la sección compuesta y nos sale un valor de 5.2. Hay que recalcar que esta excentricidad es de la viga, ¿no? Luego nos sale un valor de 5 y la deflexión debido a la carga muerta y la carga viva nos sale un total de 7.67 y fíjense, no nos cumple, ¿no?
y calculamos una deflexión faltante que sería el X, que simplemente es restar este valor menos este valor y sería de 2.38, y tratamos de hacer cumplir la solución económica, ¿no? La solución económica es calcular una deflexión faltante. Con la deflexión faltante calculamos un delta de preesfuerzo, es decir, un preesfuerzo faltante, simplemente agarrando esta ecuación y despejándolo de esa manera, ¿no? Y con el delta de preesfuerzo o con el preesfuerzo faltante, yo puedo calcular una tensión admisible necesaria si es que yo no quisiera aumentar el número de torones, ¿no? Recordemos, este número total o el acero real de torones está en función de los 53 torones que se tenía inicialmente. Entonces, si yo no quiero aumentar mis 53 torones, lo que yo puedo hacer es aumentar la tensión admisible para cubrir este preesfuerzo faltante, ¿no? Entonces, esa tensión admisible necesaria es de 16.517. Pero fíjense, se necesita una tensión de 16.000, pero la tensión admisible máxima es de 0.8 de FSY, ¿no? Que sería de 13.000. Entonces se sobrepasa, ¿no? Por ende, no nos cumple. Luego, ¿dónde está? No nos cumple. ¿Y qué es lo que se hace? Acá se procede a hacer la segunda iteración. Es decir, vamos a trabajar con la tensión admisible máxima de 13.000. ¿Por qué? Porque habíamos iniciado, fíjense, habíamos iniciado el cálculo con una tensión admisible mínima que era de 11.000, ¿no es cierto? Pero como no nos cumplen las deflexiones y la tensión admisible necesaria es mayor a la tensión admisible máxima, es decir, es mayor a 13.000, directamente vamos a trabajar con la máxima tensión admisible, ¿no? Que nos permite, y vamos a calcular el P sub 0 necesario para cumplir con las deflexiones. Entonces, el P sub 0 necesario va a ser simplemente el P sub 0 que yo tenía inicialmente más el preesfuerzo faltante que se ha calculado acá, ¿no? Entonces el preesfuerzo inicial necesario va a ser este valor de acá y podríamos calcular un acero real necesario para cumplir con las deflexiones, ¿no? En este caso agarramos el P sub 0 necesario dividido entre la tensión admisible que vamos a usar ahora de 13.000. Y nos sale un número de torones de 63 y el número de torones sería de 64.074 y podríamos tomar al redondeo menor, ¿no? Es decir, 64 porque es mínimo. Pero si nos saliera, por ejemplo, 64.3, 64.4, ahí directamente asumir 65 torones. Entonces, de esta segunda iteración se ha obtenido un número de torones de 64. Con estos 54 torones se calcula nuevamente el acero real y el P sub 0 real, ¿no? Con el que se va a trabajar. Luego verificamos momentos estáticos con los 64 torones, ¿no? Fíjense, tengo 64 torones, los cuales van a ir dentro de 6 vainas. Y 12 por 5 sería 60 más 4 torones en la primera vaina, es decir, en la vaina superior, sería 4 torones, ¿no? Luego, ¿en qué consisten los momentos estáticos, no? La verificación en el apoyo nos dice que la sumatoria del AS1, es decir, de la vaina 1 por su respectivo brazo, más el AS2 por Y2 y así tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo acá mi viga BPR, el momento en los extremos es 0, ¿no? Porque es una viga simplemente apoyada. El momento es 0 y en el centro existe un momento interno, ¿no? Entonces, en los apoyos o en los extremos el momento es 0. Por ende, la sumatoria de momentos estáticos en el apoyo igualmente tiene que ser 0, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es calcular los respectivos brazos para cada vaina para que nos dé un valor de 0, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, si este es mi eje neutro de la viga, yo tengo acá un respectivo, podríamos decir,
preesfuerzo, ¿no? Un preesfuerzo 1, acá tengo un preesfuerzo 2 y acá tengo un preesfuerzo 3, ¿no? Y fíjense, este es el centro o el eje neutro de la viga vepera. Respecto al eje neutro se calcula un brazo, que sería el Y. En este caso el Y1 para la vaina 1, un Y2 para la vaina 2 y un Y3 para la vaina 3, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a lograr dar un valor de cero? Simplemente fíjense este ejemplo, ¿no? Si el P1 me genera respecto a este brazo, me genera un momento en este sentido, podríamos decir un momento negativo. El P2 igualmente me genera un momento negativo porque su brazo está encima del eje neutro. Y fíjense, el P3 es la encargada de contrarrestar esos dos momentos, ¿no? Y haciendo la sumatoria positivo más negativo me va a lograr dar un momento nulo o cero. Entonces lo que se hace es calcular los brazos para que se cumpla esa igualdad de cero, ¿no? Entonces yo calculo el acero para cada vaina, el acero para la vaina 6, el acero para la vaina 5 y así sucesivamente, respecto a la cantidad de torones que yo puedo poner en cada vaina, ¿no? El número máximo de torones para cada vaina es de 12. Entonces 12 por 5 sería 60 y yo tengo un total de 64 torones y por ende a la primera vaina o a la vaina superior yo le pongo 4 torones. Luego les voy a explicar por qué se pone a la vaina superior los torones restantes. Entonces simplemente se calcula los brazos, es decir, se calcula el Y1 y el Y2 en función de Y1, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el primer parcial. Y simplemente es ir restando menos 120, luego menos 150, ¿no? Y se puede calcular el Y1. Una vez calculado el Y1, yo puedo obtener el B1, ¿no? Que simplemente sería la distancia hacia el centroide de cada vaina medido desde el base de la viga BPR, ¿no? Este sería el B1, como nos dice acá. B1, B2 y B3 medidos desde la base de la viga. ¿Y cómo se calcula eso? Simplemente si yo tengo el Y1, el B1 vendría a ser el YB más el Y1, ¿no? Es decir, si esta distancia es, ¿dónde está? Esta distancia desde el eje neutro a la base es el YB, más el Y1 me estaría dando el B1 que yo necesito, ¿no? Luego, una vez obtenido el B1, para calcular el B2, lo que yo simplemente tengo que hacer es restar estos 30 centímetros, ¿no? Menos 30 centímetros. Para obtener el B3 tendría que restar los 60 centímetros y así sucesivamente, ¿no? Menos 60, menos 90, como yo tengo 6 vainas, el B6 sería B1 menos 150. Y te dan sus resultados. Entonces, ¿qué significa el B1, el B2, el B6? Por ejemplo, el B6 sería esta distancia, ¿no? Desde la última vaina hacia la fibra inferior, que sería de 31 centímetros. Yo les había dicho que esa distancia tiene que ser mayor o igual a 15 centímetros, ¿no? Y por ende estamos cumpliendo. ¿Y cómo se calcula la distancia de la vaina superior hacia la fibra superior? Simplemente sería agarrar la altura de la viga BPR total menos este B1, ¿no? Para obtener esa distancia. Esa distancia es de 17, es mayor a los 15 centímetros y sí estamos cumpliendo, ¿no? Luego se hace la verificación en el centerline. En este caso les había dicho que tenemos una viga BPR simplemente apoyada y el momento para una viga simplemente apoyada es de esta manera, ¿no? Donde va a existir un momento interno en la mitad de tu longitud, ¿no? Y ese momento interno, ¿cómo se calcula? Simplemente es el preesfuerzo, es decir, el preesfuerzo generado por todos mis torones por una excentricidad, ¿no? Medido desde el eje neutro de la viga.
Este momento interno, es decir, el preesfuerzo por la excentricidad, tiene que ser, es decir, acá, ¿no? Preesfuerzo está representado de esta manera. El acero real por la excentricidad. En lugar de yo poner el preesfuerzo, yo puedo calcular el acero real. Sabemos que el acero real es igual al preesfuerzo dividido entre la tensión admisible, ¿no? Entonces, en lugar yo de manejar preesfuerzo, yo puedo manejar los aceros totales, ¿no? O el acero real total y por la excentricidad. Y este es el momento interno total, ¿no? Este momento interno total yo puedo distribuirlos para cada vaina, ¿no? Es decir, simplemente el momento total tiene que ser igual a la sumatoria del momento generado por los torones dentro de la vaina 1 más los torones generados o el momento generado por los torones en la vaina 2 y así igualmente en la vaina 3, ¿no? Es como decir, ¿no? Yo tengo un momento interno total de 10 y en la vaina 1 yo tengo, digamos, 12 torones que me va a generar 1.5 de momento más 1.5 y haciendo un total de 10, ¿no? Simplemente hacer cumplir esa igualdad. Pero, fíjense, cada vaina tiene un bracito respecto del eje neutro, ¿no? Entonces, lo que se hace con este método es calcular los brazos de cada vaina para que se cumpla este momento total, ¿no? Entonces, simplemente el lazo real por la excentricidad sería la S1 por Y1 y así sucesivamente, ¿no? En este caso, como estamos trabajando en el centerline, se usa un Y'1, ¿no? Y'2, Y'3 y así sucesivamente. Ahí se tienen los datos del acero real, la excentricidad y el IB y demás. Entonces simplemente se calcula el Y1 y se calcula el Y2 en función de Y'1, ¿no? El Y'2 sería simplemente, si esto es el Y'1, el Y'2 sería igual a Y'1 más 7.3, ¿no? centímetros. Y el Y'3 sería el Y'1 más 2 veces 7.3, que sería 14.6. Y así sucesivamente nos vas aumentando esos valores. Luego, como ya conocemos lo que es el acero real, conocemos el S1, podemos calcular el Y'1 y nos da este valor, ¿no? Y una vez conocido el Y'1, fíjense, si yo conozco este valor, puedo conocer el B1, ¿no? En este caso el B'1. Y simplemente sería el YB menos este Y'1 y yo conozco el B'1, ¿no? Y como conozco el B'1, puedo conocer el B2 simplemente restándole al B'1 menos 7 centímetros. Para conocer el B'3, lo resto menos 14 y así sucesivamente, ¿no? Hasta obtener el B'6. Luego, la condición que tiene que cumplir es que B'6 tiene que ser mayor o igual a 6.65, ¿no? Fíjense, me sale 3.8, ¿no? Por ende no nos cumple. Y hallamos una excentricidad óptima, ¿no? La excentricidad óptima, ¿en qué consiste? Les había dicho que cuando no nos cumple la verificación de los momentos estáticos se tiene que reducir la excentricidad, ¿no? Entonces la excentricidad óptima simplemente sería esa excentricidad reducida, ¿no? Entonces, si yo tengo un B'6 de 3.8 y yo quiero llegar a 6.65, yo tengo que subir mis vainas de esta posición a una posición más elevada, ¿no? Para así yo aumentar esta distancia, ¿no? Si esta era una distancia hacia la base de 3.8, ahora yo quiero lograr una distancia de 6.65, ¿no? Por ende tengo que reducir la excentricidad. Y una formulita para hallar la excentricidad reducida es simplemente a la excentricidad inicial que yo tengo, le tengo que restar un cierto valor, ¿no? En este caso se hace por medio de una interpolación, pero este valor se tiene que interpolar de tal manera a obtener una excentricidad óptima, ¿no? O reducida. Y una vez conocido la excentricidad, esto por si acaso yo ya se los he calculado,
para ustedes, ¿no? Entonces, la tercera iteración vendría a ser eso, ¿no? Es decir, de una excentricidad inicial se está reduciendo la excentricidad, por ende se está cambiando la excentricidad a una excentricidad reducida, ¿no? Es por ese motivo que, como hemos cambiado la excentricidad, se produce una tercera iteración, donde directamente podríamos hacer el diseño por deflexión. Es decir, si yo quiero deflectar mi viga hacia arriba esta cantidad de delta G más delta B, yo necesito calcular el P sub 0 necesario para hacer cumplir con esta deflexión, ¿no? Y se trabaja ahora con la excentricidad reducida, ¿ya? Y calculamos el P sub 0 y luego calculamos el acero real para este P sub 0 y se calcula el número de torones necesario, ¿no? En este caso sería de 67.6 y podríamos asumir directamente 68 torones. Entonces, la tercera iteración sería trabajar con 68 torones y con la excentricidad reducida que vendría a ser este de acá, ¿no? Y nuevamente se calcula el acero real en función de los 68 torones y el P sub 0 real. Y lo que está acá comprimido no es necesario que ustedes la copien, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está? Esto es simplemente para verificar que se esté cumpliendo con los 68 torones. Este B'6, ¿no? Fíjense si se está cumpliendo, ¿no? Igualmente fíjense acá, la cantidad de torones totales. Tengo 12, 12, 12. Hasta acá sería 60 más los 8 torones, sería 68 torones, ¿no? Si quieren pueden copiarlo, ¿no? Después de hacer esto. Pero no es necesario que lo hagan porque en la planilla 3 nuevamente se va a hacer esta verificación y no es necesario copiarla, ¿no? Entonces, ahora, debido a que hemos incrementado, por ejemplo, teníamos un total, acá, ¿no? Teníamos un total inicial de torones de 53. No me ha cumplido de flexiones, he incrementado a 64 y no me ha cumplido ahora lo que es momentos estáticos y estamos incrementando a 68 torones, ¿no? Para hacer cumplir todas las verificaciones. Entonces, ese incremento de torones, como nos dice acá, debido al aumento de torones y la modificación de la excentricidad, se debe verificar nuevamente a rotura para saber si aún estamos en un caso 2, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, en un inicio estábamos con rotura, caso 2, ¿no? Caso 2. Pero ¿qué es lo que pasa? El peralte está en función de la excentricidad y ahora yo le he reducido la excentricidad, por ende se va a modificar el peralte. Si se modifica el peralte, igualmente se puede modificar la altura de compresión de Wine y es por ese motivo que es necesario volver a verificar rotura. ¿Ya? Entonces verificamos nuevamente rotura para verificar si aún continuamos dentro de un caso 2 y calculamos nuevamente el momento último actuante, calculamos la altura de compresión y es de 24, ¿no? Fíjense, sigue siendo mayor a 17, por ende estamos en un caso 2 y para el caso 2 calculamos el momento último resistente y fíjense, no nos vuelve a cumplir, ¿no? Es decir, de 375 habíamos incrementado la resistencia eh, no me acuerdo cuánto era, a 533, ¿no? De 375 hemos incrementado a 533 y hemos reducido la excentricidad y hemos hecho el aumento de torones y con esos valores ahora no nos vuelve a cumplir, ¿no? Y nos está pidiendo aumentar la resistencia ahora a una resistencia de 551, ¿no? Y es por eso que se produce la cuarta iteración. De 533 ahora vamos a incrementar a 551. Y listo, ahora pasamos a la planilla 2. A ver cuánto tiempo, perdón, a la planilla 3. Ya vamos a llevar una hora. De un momentito, ya voy a ir a tomar un poco de agua.
Entonces acá vendríamos a la planilla 3, que vendría a ser la iteración final, donde todas las verificaciones se van a cumplir, ¿no? Entonces se vuelve a trasladar nuevamente los momentos, las cortantes propiedades de tu BPR11, pero ahora fíjense, estas propiedades de la sección compuesta es para una resistencia de 551. Ya les he enseñado cómo se calculan, ¿no?, estas propiedades de la sección compuesta. Igualmente acá se tiene una resistencia de 551 y resistencia de la losa de 530 y tu longitud y demás. Ahora otro dato importante, esta excentricidad de acá es la nueva excentricidad que se ha calculado, la excentricidad reducida, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Acá, la excentricidad reducida, ¿no? 72.819 y fíjense 72.819, ¿no? Luego nuevamente se procede a hacer el cálculo en tiempo es igual a cero de un P sub cero mínimo. En este caso, con las nuevas propiedades de la sección compuesta, la nueva excentricidad, se calcula el P sub cero mínimo para cumplir, ¿no? Pero este P sub cero mínimo es para hacer cumplir mayor o igual a cero, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Luego calculamos lo que es la armadura de torones y simplemente especificamos la tensión admisible con la que se está trabajando, que sería de 13.000. Y otra cosita, ¿no? Fíjense, acá está con otro nombre, P sub 01, ¿no? Luego les voy a explicar por qué está con esa notación y dónde se va a utilizar ya. Entonces, este es el P sub 0 mínimo. Pero de las anteriores iteraciones habíamos visto que para hacer cumplir lo que es las deflexiones necesitamos usar 68 torones, ¿no?, las cuales estarían dentro de 6 vainas. La nueva excentricidad sería esta de acá y la tensión admisible, ¿no? Entonces, para hacer cumplir con las deflexiones y demás, yo necesito 68 torones. Entonces, yo calculo el acero real y el P sub 0 real para hacer cumplir con las deflexiones. Fíjense, para hacer cumplir con las deflexiones y demás, se necesitan 916.000 kilogramos, ¿no? Y el P sub 0 mínimo es de 620.000, ¿no? Simplemente ese dato, ¿no? Entonces, como yo quiero que me cumpla todo, trabajamos con el P sub 0 en base a los 68 torones y verificamos nuevamente en fibras extremas con pérdidas mínimas del 20%. Se calcula el precio final. Luego se va a calcular lo que es la pérdida real, así que no se preocupen. Se calcula nuevamente el FCI para la resistencia de 551 y en la fibra superior no cumple y en la fibra inferior no cumple igualmente, ¿no? Entonces sería tensiones diferidas caso 3 y se busca un P sub 1,1 de la fibra superior y un P sub 2,2 de la fibra inferior, ¿no? Una vez calculado, se tiene que trabajar con el menor valor, que sería de este de acá. Y como el P1 está saliendo de la fibra inferior, se trabaja como si fuera un caso 2 de tensiones diferidas, ¿no? Entonces, verificamos si el P1 es menor a P sub 0. Y si es menor, por ende sí nos sirve para calcular el número de torones. Entonces el número de torones para tiempo es igual a 0 sería de 53.8. Tenemos que redondear al menor, que sería 53. Calculamos el P1 real en función de los 53 torones y verificamos si soporta losa húmeda y diafragma y vemos que sí cumple. Verificamos si se puede testar todos los torones en tiempo es igual a intermedio con el precio final y vemos que estamos cumpliendo, ¿no? Y testamos todos los torones. Por ejemplo, si yo estaba testando 53 torones, para terminar de testar los 68 torones totales, yo tendría que testar 15 torones más, ¿no? 50 más 10 sería 60, 5 más 8, 8, haciendo un total de 68 torones. Luego se hace el método de la tarjeta, ¿no? Acá simplemente se calculan los esfuerzos generados por cada uno de los momentos y también por los preesfuerzos, ¿no?, tanto en la fibra superior y en la fibra inferior.
Entonces se está calculando los esfuerzos generados por cada uno, ¿no? Se está calculando estos de acá y también en la fibra inferior, ¿no? Luego, les recomiendo hacer el método de la tarjeta con este P sub 0,1 con el preesfuerzo mínimo que se ha calculado, ¿no? Acá, con este preesfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque si calculamos con este preesfuerzo real, acá no les va a salir cero, ¿no? Entonces, pues por ese motivo que les recomiendo que trabajen con este P sub 0,1 para que les salga cero y lo pongan en su plano. Además, este método de la tarjeta simplemente es un método gráfico, ¿no? Para ver más o menos cómo está actuando o cuál es la magnitud de los esfuerzos de cada una de las cargas, ¿no? Y listo, entonces se calcula un coeficiente de proporcionalidad que está en función del FC de la losa y el FC de la viga y se calculan los demás esfuerzos, ¿no? Tanto para la fibra superior, que serían todos estos valores de acá, y para la fibra inferior, que sería este de acá, ¿no? Entonces, para calcular las tensiones en la fibra superior de la losa, se utilizaría este de acá y para la fibra inferior este de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Si nos vamos simplemente las tensiones en la fibra superior de la losa, la cual esta es la losa, sería sumar todos estos de acá, ¿no? Estos esfuerzos, que simplemente sería sumar todos estos esfuerzos de acá arriba. Y para calcular los esfuerzos en la fibra inferior de la losa necesitaríamos calcular por relación de triángulos estos esfuerzos de acá, ¿no? Y es eso, no se halla una relación de triángulos a partir de este punto que sería la inercia o el eje neutro de la sección compuesta y se calcula estos esfuerzos, ¿no? Con relación de triángulos. Y simplemente se calcula un factor de relación de triángulos que acá está explicado, ¿no? Y ese factorcito es de 0,807 y simplemente se le multiplica a todo este esfuerzo de acá, es decir, a este esfuerzo se lo multiplica por ese factor que está acá, ¿no? Y listo, ya se obtiene el esfuerzo en la fibra inferior. Ahora se tiene que verificar que el esfuerzo en la fibra superior de la losa tiene que ser menor o igual al coeficiente de proporcionalidad por el 0,4 por la resistencia de la viga, ¿no? Y vemos que estamos cumpliendo, ¿no? Cumple, no hay problema. Luego las tensiones en la fibra superior de la viga, simplemente sería sumar estas de acá, ¿no? Estos esfuerzos de acá, es decir, estos esfuerzos más estos esfuerzos que se ha calculado por relación de triángulos, ¿no? Y eso está acá, ¿no? El P sub 0,1 hasta el peso propio más el reesfuerzo multiplicado por el coeficiente de relación de triángulos. Y listo, ya se tiene lo que es en la fibra superior de la viga, la tensión que existe. Y tiene que ser menor o igual a 0,45 de F' de la viga, que sería de 247, y es mayor, ¿no? Por ende estamos cumpliendo. Y las tensiones en la fibra inferior de la viga es cero, ¿no? Simplemente sería sumar todos estos esfuerzos de acá, ¿no? Listo, ese sería el método de la tarjeta, lo cual tiene que poner igualmente en su plano. Luego se procede a hacer la verificación a la rotura, ¿no? Fíjense, calculamos el momento último obstante, calculamos en qué caso estamos, seguimos en un caso 2 y directamente nos cumple, ¿no? Porque ya hemos calculado la resistencia necesaria que es de 551. Otro datito importante que me estoy olvidando
Sería esto de acá, ¿no? Recordemos, la sumatoria de todos los esfuerzos al final te tienen que quedar más o menos de esta manera. En la fibra inferior cero y en la fibra superior de esta manera, ¿no? ¿Y cómo se logra esa gráfica? Simplemente, como esto vendría a ser la losa, la tensión en la fibra superior de la losa sería este valor de acá, ¿no? De 134. Y la tensión admisible en la fibra superior de la losa sería de 142, que sería este punto de acá. Y simplemente es graficar, ¿no? Y la tensión en la fibra inferior de la losa sería este punto de acá de 108, la cual sería este punto de acá. Y la de en la fibra superior de la viga sería de 134, la cual sería este punto de acá, ¿no? Y al final de cero en la fibra inferior y así. Y fíjense, este punto de acá igualmente es la tensión admisible en la fibra superior de la viga, que sería de 247. Y de esa manera se logra graficar, ¿no? Pero va a haber en algunos casos de los proyectos que se les ha hecho correr, especialmente en proyectos, por ejemplo, que tienen una longitud de 22.8 metros. Este debería cumplir con una viga BPR7 tal vez, ¿no? Pero el Inge les ha dicho que directamente van a utilizar una viga BPR8, ¿no? Y entonces hay un poco de sobredimensionamiento acá, ¿no? Al utilizar una viga BPR8 para una longitud menor, se produce un sobredimensionamiento de la viga BPR, ¿no? Y ese sobredimensionamiento hace en algunas ocasiones que estos esfuerzos se inviertan, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la tensión en la fibra inferior de la losa es de 108, es menor a la tensión en la fibra superior de la viga, ¿no? Es decir, este punto estaría por delante del punto de 108, ¿no? Pero va a haber ocasiones, por ejemplo, en las que acá les va a salir, por ejemplo, en la viga les va a salir 120 y acá en la losa les va a salir, por ejemplo, 130, ¿ya? ¿Y cómo estaría quedando la gráfica? Sería 120 en la viga, sería este punto de acá, y 130 en la losa sería este punto de acá, ¿no? Por delante. Esos son los resultados reales, ¿no? Pero el ingeniero no quiere ver este tipo de diagrama en el método de la tarjeta, ¿no? Por más que le expliques y demás, no suele entender. Entonces, para evitarse problemas en su plano, ustedes inviértanlo ya a la hora de copiar. En lugar de ponerle 120 acá, ustedes el 120, que es el menor valor, lo ponen a la losa y el 130 lo ponen el valor acá como si fuera de la viga, ¿no? Para que te esté quedando de esta manera, ¿no? Que es el gráfico que el Inge quiere en el método de la tarjeta. Simplemente eso ya. Luego habíamos quedado en rotura, que nos sale caso 2 cumple. Ahora calculamos las pérdidas reales, ¿no? Ya. Entonces, para el cálculo de las pérdidas reales existen 6 pérdidas, en las cuales sería una pérdida por acortamiento elástico del hormigón, una pérdida debido al deslizamiento del anclaje y una pérdida debido a la contracción del hormigón, y así, ¿no? Flujo plástico, pérdida debido a la relajación y pérdida por fricción. La pérdida por acortamiento elástico del hormigón es una pérdida instantánea, ¿ya? ¿Dónde está?
Acá está, ¿no? Esta es la descripción que está manejando el ingeniero. Y fíjense algo que quiero que vean. La pérdida por deslizamiento del anclaje es una pérdida que se da en una cierta etapa, ¿no? El deslizamiento del anclaje es una pérdida inmediata o instantánea, la cual en elementos postensados se da en la etapa de la transferencia, es decir, en tiempo es igual a cero. El acortamiento elástico del hormigón igualmente se da al aplicar los gatos, ¿no? Es decir, en el momento que tú estás tesando los torones, ahí se va a producir esta pérdida de tensión en los torones, y la pérdida por fricción igualmente se da al aplicar los gatos, ¿ya? Entonces, estas tres pérdidas, pérdida por fricción, deslizamiento del anclaje, acortamiento elástico del hormigón, van a ocurrir en el tiempo es igual a cero o en el instante de la transferencia, ¿no? Luego las demás pérdidas, que serían contracción del hormigón, flujo plástico y relajación del acero, se dan después de la transferencia, es decir, son pérdidas diferidas que ocurren a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo he iniciado o he diseñado mi puente y se ha terminado de construir en 2020, estas tres pérdidas de arriba ya han ocurrido en este año, ¿no? Es una pérdida instantánea que se da al momento de tesar los torones. Estas tres pérdidas ocurren a lo largo del tiempo, es decir, si yo tengo una vida útil de 50 años del puente, en el 2070 recién van a terminar de ocurrir todas estas pérdidas de acá, ¿ya? Entonces es eso, ¿no? Estas pérdidas varían en función del tiempo. Y simplemente se calcula, ¿no? La pérdida por acortamiento elástico del hormigón es una pérdida instantánea que se da al momento de la transferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente agarras la formulita, que sería el coeficiente de proporcionalidad, que estaría en función del modo de elasticidad del acero y modo de elasticidad del hormigón, ¿no? Que se ha calculado acá. Y por P sub 0 dividido entre el área de la viga más ese coeficiente de proporcionalidad por el acero real. Y ya tienes una pérdida representada en preesfuerzo, ¿no? Ahora ese preesfuerzo se calcula en un porcentaje, ¿no? En este caso el porcentaje de este preesfuerzo, o perdón, de este esfuerzo, en función del Fs que se está manejando, es de 6.7, ¿no? Es decir, a ver cómo les puedo explicar. La tensión admisible que se está manejando, que es de 13.000, es igual a el preesfuerzo inicial dividido entre el acero real, ¿no? Y todo este valor es el 100% de esfuerzo que existe en los torones, ¿no? Es una tensión admisible que está existiendo en los torones. Pero esta pérdida, que representa un 915 de esfuerzo, ¿cuánto porcentaje es? Por ejemplo, podríamos ponerle X a este valor. ¿Y cuánto de porcentaje es, no? Yo quiero calcular ese valor. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que se hace? Sería, vamos a ponerlo acá, 915, o delta E, ¿no? Sería este valor, un delta acortamiento del elástico. Entonces, simplemente para calcular este valor de X, acá lo vamos a poner X, sería igual a el porcentaje, es decir, delta AE por 100, ¿no? Luego de 3 simple por 100 dividido entre el Fs, pero el Fs es P sub 0 dividido entre el acero real, ¿no? Y fíjense, delta E por 100, el AS real pasa a multiplicar y P sub 0 queda dividiendo, ¿no? Y eso simplemente se calcula eso. Respecto a lo que es la tensión admisible,
¿Qué porcentaje representa esta pérdida de esfuerzo? ¿No? Sería un 6.7%. Y luego la pérdida por deslizamiento del anclaje de los conos macho en este caso sería una pérdida de 2.54, ¿no? Pueden leerlo, acá está más especificado, ¿no? Deslizamiento del anclaje. ¿A qué se refiere esa pérdida de deslizamiento del anclaje? Es, por ejemplo, cuando yo tengo acá mi cono hembra y tengo mis 12 orificios por los cuales van a entrar mis torones. Y si representamos con un zoom este orificio sería de esta manera, ¿no? Y el cono macho se va a adherir a ese, o se va de esta manera, ¿no? Con una pendiente mayor. Y cuando nosotros soltamos el torón, es decir, nosotros estamos testando lo que es los torones con el gato Freycinet, y una vez alcanzada el torón, la tensión admisible o la tensión necesaria, se sueltan, ¿no?, los torones. Cuando se suelten los torones, la reacción de los cables va a ser en este sentido, ¿no? Y va a hacer que este cono macho retroceda una cierta distancia. Y esa pérdida de distancia representa una pérdida de tensión de los torones. Es igual que una liga, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás tensando una liga con tus dedos acá, y si recorres tu dedo una cierta distancia hasta este punto, la tensión en tu liga va a reducir, ¿no? Es la misma manera. Entonces, cualquier pérdida de distancia representa una reducción en la tensión de los cables o torones, ¿no? Por ejemplo, donde está la pérdida elástica del hormigón, ¿a qué se refiere eso? Sabemos que el hormigón es elástico, ¿no? Es decir, se logra deformar. No es que no se logra deformar. Entonces, cuando tú le aplicas un esfuerzo de compresión, ¿qué es lo que va a pasar? Desde este punto va a reducir hasta este punto, por ejemplo, ¿no? Debido a su elasticidad del hormigón. E igualmente, fíjense, acá está ocurriendo una pérdida de distancia, ¿no? O de longitud. Esa pérdida de distancia puede ser mínima, ¿no? Pero esa pérdida mínima ya representa una pérdida de tensión de los torones. Luego, continuando, eh, fíjense, nos dice que el delta L, o esa pérdida de deslizamiento del anclaje, puede ser de 0.254, ¿no?, centímetros, ¿no? Incluso puedes usar mínimamente 1 milímetro o 10 milímetros, ¿no? Y el 0.254 representado en milímetros sería de 2.54 milímetros, y simplemente la pérdida por deslizamiento del anclaje sería este 2.54 dividido entre la longitud total de tu torón. En este caso, esta longitud es la longitud del torón, ¿no? Pero recordemos, tú tienes acá tu viga BPR y tu torón tiene una trayectoria parabólica, ¿no? Y no todos los torones tienen la misma trayectoria, ¿no? Porque son diferentes vainas. Pero como aún no se conoce la longitud de tu torón, podrías asumir trabajar con la longitud de tu viga, ¿no? No hay ningún problema. Porque además estas pérdidas igualmente son aproximadas, ¿no? No es que realmente van a ocurrir esas pérdidas, pueden ocurrir pérdidas menores o mayores, pero es un cálculo aproximado. Entonces podrías trabajar acá con la longitud de tu viga y no hay ningún problema, ¿no? Y esto multiplicado por el modo de elasticidad del acero, y sería eso, ¿no? Y nuevamente este esfuerzo se representa en un porcentaje, la cual sería de 1.035%. Luego la pérdida por deformación y el flujo plástico del hormigón. Por ejemplo, estas dos pérdidas son pérdidas instantáneas o pérdidas en tiempo es igual a cero, ¿no? La pérdida por deformación o flujo plástico del hormigón, fíjense, es una pérdida que ocurre después de la transferencia, ¿no? Es decir, en tiempo es igual a infinito a lo largo del tiempo.
¿Y a qué se refiere, no? Es sobre todo que el hormigón nunca deja de deformarse, ¿no? Es decir, si tú le aplicas una carga constante a tu viga, de esta manera, en este caso una carga de compresión, va a ocurrir, ¿no? Una pérdida por acortamiento elástico, que es una pérdida inmediata, ¿no? Que es esta de acá. Esa pérdida ya ha ocurrido. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los 50 años, desde este punto igualmente va a recorrer una pequeña distancia, la cual representa una pérdida de tensión de los torones, ¿no? Pero esto es a lo largo del tiempo, ¿no? Ya es cuando el hormigón ya es un poco más plástico, entonces ocurre. ¿Y cómo se calcula? Simplemente se calcula con un coeficiente de contracción, o perdón, con un coeficiente del flujo plástico, que sería simplemente multiplicar ese coeficiente por esta pérdida que ya se ha calculado debido a la elasticidad, ¿no? Y listo, luego se representa este valor, o simplemente igualmente, ¿no? El porcentaje del flujo plástico sería el doble, es decir, el coeficiente por este porcentaje, ¿no? Que sería 6.7, entonces el doble sería 13.4. Luego la pérdida por fricción es una pérdida instantánea o que ocurre en el momento que el gato está tesando los torones, ¿no? Esto igualmente acá ya está mejor explicado en el proyecto guía que les he pasado. Acá igualmente está el método de la tarjeta. Acá está, ¿no? Pérdida por fricción, ¿no? Acá está más detallado cómo se ha calculado el ángulo, este de acá, el ángulo en el punto donde se está tesando con el gato Freycinet, ¿no? El ángulo alfa, este ángulo de acá. Entonces, para calcular la pérdida por fricción se necesita dos coeficientes, que es un coeficiente K, que sería el coeficiente del gato Freycinet, y un coeficiente nu, que sería 0.15, coeficiente de rozamiento entre vaina y los torones, ¿no? Listo, ¿dónde está? Luego se calcula lo que es un preesfuerzo efectivo, que simplemente sería el preesfuerzo inicial dividido entre la cantidad de torones. Es decir, este preesfuerzo está existiendo en cada toroncito de los 68 torones totales, ¿no? En cada torón existe 13.484 de fuerza, ¿no? De tesado. Luego se calcula lo que es un esfuerzo TB, que sería este puntito hacia acá. El esfuerzo TB, como nos dice acá, es la tensión unitaria en cualquier punto del cable, ¿no? Es decir, en cualquier punto de este cable existe un esfuerzo TB, que sería simplemente el preesfuerzo efectivo o el preesfuerzo que existe en cada torón dividido entre el área unitaria, ¿no? Que sería de 13.662. Y fíjense, es el esfuerzo admisible o la tensión admisible que se está usando, ¿no? Entonces, a nosotros testar con el gato Freycinet en cualquier punto tiene que llegar a este esfuerzo, ¿no? Pero existe otro esfuerzo que sería el T-sub 0, que sería la tensión del cable en el punto de aplicación del gato, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A que el gato Freycinet me va a leer esta tensión de acá, de 16.000. Es decir, la tensión en el punto de aplicación del gato sería este punto de acá. Cuando yo esté tesando con el gato, tengo que lograr esta tensión, donde sería el TB por el coeficiente de Euler por K por la longitud de tus torones más el nu por un coeficiente o el ángulo alfa, ¿no? Que ya se había calculado acá. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo alfa? Simplemente es el arco tangente o la tangente inversa de 4 veces la excentricidad dividido entre la longitud de tu puente, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Este tendría que ser la longitud del torón. Ah, no. Este sí tendría que ser la longitud del puente, ¿no? Y listo, simplemente es fórmula. Fíjense, podríamos verlo acá.
Fíjense, podríamos utilizar la longitud del puente, que en este caso es 36.5, igualmente acá, ¿no? 36.5, ya que aún no se conoce la longitud de los torones. Luego, ¿dónde estamos? Acá. Simplemente es fórmula en función de los coeficientes y el ángulo alfa que se ha calculado y obtenemos esto, ¿no? Entonces acá una pérdida por fricción, ¿no? Acá la pérdida por fricción sería el T sub 0 menos el TB, ¿no? Y sería este valor de acá. ¿Qué significa esto, no? En palabras simples, si yo tengo acá mi vaina parabólica y yo tengo acá mis 12 torones, por ejemplo, que van a ir dentro de cada vaina, y dentro de la vaina, los 12 torones no están pues ordenados bien bonitos, ¿no? Están ahí uno encima de la otra, están entrecruzados y demás. Entonces, ese coeficiente está representado por este de acá, ¿no? Por el K. Y el nu es el coeficiente de rozamiento entre lo que es los torones y la vaina, ¿no? Pero la cosa es que una vez que empiece a tesar el gato Freycinet, acá en este punto, los torones, este reordenamiento que se hace de los cables al tesar los torones es pues este esfuerzo T. En palabras simples, en el gato yo voy a leer una tensión de 16.000, pero debido a las pérdidas, cuando yo lea en el gato 16.000, en realidad va a estar existiendo en cada uno de los cables esta tensión de 13.000, que es la tensión con la que yo estoy trabajando, ¿no? Simplemente eso. Luego se calcula en porcentaje, que sería de 19.8, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la mayor pérdida, ¿no? La pérdida por fricción es un 19%. Luego la pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón se refiere a esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago el vaciado por ejemplo, de un cilindro, de una probeta de hormigón, el hormigón pierde humedad, ¿no? Al perder humedad está perdiendo agua que se ha evaporado, y el agua a su vez representa un volumen dentro del hormigón, ¿no? Si se evapora el agua, se va a reducir el volumen del hormigón, ¿no? Visiblemente esa pérdida puede ser un poco imperceptible, ¿no? Pero sí ocurre, ¿no? Entonces, igualmente acá, fíjense, está ocurriendo una pérdida de distancia, ¿no? Y esa pérdida de distancia representa una pérdida de tensión de los torones, ¿no? Entonces, esta pérdida igualmente es una pérdida, ¿dónde está? Es una pérdida instantánea, ¿no? La pérdida de humedad o pérdida de agua del hormigón representa una pérdida de volumen, por ende también representa una pérdida de tensión en los torones. Entonces, esto va a depender del tipo de humedad o del tipo de clima que existe donde se está diseñando tu puente. Por ejemplo, para Cochabamba la humedad, como nos dice acá, vamos a ver. El H vendría a ser el promedio anual de la humedad relativa del ambiente, ¿no? Para Cochabamba, si ustedes averiguan, creo que está entre el 60 y 65%, ¿ya? Entonces, se calcula lo que es el promedio anual, que sería H, pero como nosotros no sabemos en qué punto va a estar o qué porcentaje es, podríamos asumir una humedad intermedia, ¿no? Que sería del 70%. Luego, se calcula con la formulita para elementos postensados, sería de esta forma, ¿no? Que sería 90, por si acaso esto está en megapascales, para transformarlo simplemente tendríamos que convertirlo a kilogramos, ¿no? Por centímetro cuadrado. Por ejemplo, si yo
Lo convierto a esto. Son los 948 que está acá, ¿no? Igualmente, ¿dónde está? Acá, ¿no? La fórmula que maneja el ingeniero. Igualmente, ¿no? Acá se tiene 0.85 de 0.85 megapascales y representaría aproximadamente el 9, ¿no? 8.66 directamente se redondea a 9. Y listo, para una humedad del 70% se puede calcular la pérdida que sería de 318 y esta se representa en porcentaje que sería de 2.3%, ¿no? Ya. Entonces, la última pérdida sería pérdida por relajación o deformación plástica del acero, que es igualmente, ¿no? ¿Dónde está? Este coeficiente, ¿dónde se va? Más abajo. Se ha metido, ¿no? Ahí el pérdida por relajación. Ah, aquí está, ¿no? Relajación no plástica del acero. Fíjense, nos dice que va de un 0.1 a un 0.5%, que en promedio sería 0.3, ¿no? El INGE, por ejemplo, les dice que manejen acá 0.001, ¿no? Que se representaría el 0.1%. El INGE les dice que manejen 0.3, ¿no? Pero fíjense, sale una pérdida de 4, ¿no? Es una pérdida muy grande a mi parecer, de tal manera que te estaría generando una pérdida de 47%, ¿no? Donde yo les recomendaría trabajar con el mínimo, ¿no? Que sería 0.001, de tal manera reducir un poco las pérdidas, porque está permitido, ¿no? Acá nos dice de 0.1 a 0.5%. Listo, y esto simplemente es fórmula. Este coeficiente K por el modo de elasticidad del acero sería 210 y representaría esta pérdida, ¿no? Para acero ASTM 416. Una vez calculada la pérdida total, simplemente se suma todo, sería de 44.88% y se calcula el preesfuerzo final. Ahora ya con las pérdidas totales, ¿no? Es decir, el preesfuerzo final sería igual a 1.4488 de P sub 0, ¿no? Y con este preesfuerzo final se calcula o se verifica nuevamente en tiempo es igual a intermedio si puedo seguir tesando todos los torones, ¿no? Esto ya lo habíamos visto para el examen de primer parcial. ¿Qué es lo que se hace cuando se calculan las pérdidas reales, ¿no? Se vuelve a verificar en tiempo es igual a intermedio en la fibra superior y tiene que cumplir, ¿no? Tiene que ser menor o igual a menos 1,59 y vemos que cumple y seguimos tesando en tiempo es igual a intermedio los 15 torones. Y de esta manera nos estaría quedando mi ficha de tesado. En tiempo es igual a 0, yo tengo que tesar 53 torones, en tiempo es igual a intermedio 15, en tiempo es igual a infinito 0, ¿no? Y haciendo un total de 68 torones. Para yo completar los 53 torones en tiempo es igual a 0, en cada vaina yo puedo tesar 8, 9, 9, 9, haciendo un total de 53. Y en tiempo es igual a intermedio tesar los restantes, ¿no? Y listo. Luego los momentos estáticos de las armaduras, fíjense, ¿no? Se tienen los 68 torones
Verificamos que esto sea mayor a 15, sí está cumpliendo igualmente acá, es mayor a 15. Verificamos que esto sea mayor o igual a 665 y es ahora exactamente 665, ¿no? Debido a la reducción de excentricidad que hemos hecho, no se está cumpliendo. Y ahora el recubrimiento hacia la última vaina es de 3 centímetros, la cual es la más óptima, ¿no? Y estamos cumpliendo. Ahora se realiza la verificación de flexiones en tiempo es igual a 0. Se realiza con la cantidad de torones que estamos testando en tiempo es igual a 0, que sería de 53 torones. Y vemos que estamos cumpliendo, ¿no? Vamos ahora a la verificación en tiempo es igual a infinito. ¿Y dónde está? Y ahora fíjense, sale de 7.6. Y la deflexión, la suma de las deflexiones debido a la carga muerta y viva es de 7.57 y estamos cumpliendo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, para cumplir con las deflexiones necesitamos un número de torones de 67.6 y hemos redondeado a 68, ¿no? Ese redondeo hace que no se esté cumpliendo por encima, ¿no? Por encima de este valor, 7.57 y 7.6. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si acá me hubiera salido 68.1, ¿no? Yo igualmente hubiera podido trabajar con 68 torones, pero debido a que estamos redondeando al menor, acá no nos hubiera cumplido, ¿no? Acá hubiera salido no cumple porque hemos redondeado el número de torones al menor. Pero esa diferencia entre este y esta va a ser mínima, ya entre 0.2 y 0.5 milímetros, ¿no? Fíjense, 0.5 milímetros o 0.2 milímetros no es una deflexión considerable, no es una deflexión bien pequeña, entonces podríamos obviar y dejar que cumpla, ¿no? ¿Qué les estoy tratando de decir con eso? Que si, por ejemplo, en alguno de sus proyectos ven que acá les ha salido 68.1 y lo hemos redondeado al menor, que sería 68, muy probablemente acá en su planilla va a estar no cumple, ¿no? Pero ustedes tienen que ponerlo que sí cumple, ¿no? De todas maneras está explicado en cada una de sus planillas. Luego, las coordenadas de las vainas. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se agarra, ¿no? Como en este caso tengo 6 vainas. Lo que se hace es agarrar la ecuación general de la parábola y ir reemplazando estos puntos conocidos, ¿no? Por ejemplo, este es el B1 que habíamos calculado, ¿no? Igualmente acá, B1 es un punto conocido, ¿no? O son puntos conocidos. ¿Y dónde está? Y este vendría a ser el B'1, ¿no? Que hemos calculado. Entonces son 3 puntos conocidos, fíjense, y este sería el eje X y el eje Y. Como el eje Y está en el centro de la viga BPR, sería una parábola simétrica, ¿no? Es decir, si es una parábola simétrica, el valor de A o la constante A vale 1 y podríamos reemplazar, ¿no? Esos 3 puntos conocidos. Entonces este punto sería menos L medios, lo cual sería este valor. Menos L medios en X y en Y sería el B1 que habíamos dicho, ¿no? Entonces ya se tiene el punto 1, x1 y y1. Igualmente para el punto 2 sería, en x sería 0 y en y sería el b'1, ¿no? Y el punto 3 sería ahora L medios positivo y en y3 sería el b1, es decir, igual al y1, ¿no? Por la simetría. Entonces, una vez conociendo los 3 puntos, podemos reemplazar en lo que es la ecuación general de la parábola y obtener una o 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Como se muestra acá.
Acá, ¿no? Reemplazando los tres puntos conocidos, se obtiene tres ecuaciones con tres incógnitas, las cuales las incógnitas serían las constantes B, C y D. Y resolviendo el sistema de ecuaciones se calculan las constantes, ¿no? Y una vez que se obtienen las constantes, podemos reemplazar la ecuación general de la parábola y obtener la ecuación general para la vaina 1, ¿no? O la ecuación parabólica para la vaina 1. Y es simplemente eso, ¿no? Acá se ha resuelto de manera matricial. Las constantes B vale 0, la constante C vale, como nos dice acá, C1 vale esta constante y D1 esta constante. Pero fíjense, el valor que estoy utilizando de L medios está en centímetros, ¿no? 1886 centímetros. Por ende, estas constantes son para una ecuación parabólica en unidades de centímetros, ¿no? Y eso se hace para cada una de las vainas, ¿no? Vaina 3, vaina 4 y vaina 5. Y en este caso vaina 6. Una vez conociendo las constantes para cada una de las vainas, se puede conocer la ecuación para cada vaina y se puede graficar, ¿no? Y estaría quedando de esta manera las ecuaciones de tu parábola. Luego se hace el cálculo de los estribos. En este caso se calcula una cortante debido a la carga muerta, que simplemente es las cortantes que habíamos calculado, se lo suma. La cortante última vendría a ser igualmente una mayoración de 1.3 de la carga muerta más 1.67 de la cortante debido a la carga viva más su respectivo cortante debido al impacto, ¿no? Listo, una vez obtenido la cortante última, se puede calcular las cortantes que resiste el preesfuerzo, que sería el preesfuerzo inicial, por el seno del ángulo alfa, ¿no? Recordemos que esta es nuestra viga BPR, acá tenemos el preesfuerzo y acá tenemos el alfa, ¿no? Este P sub 0 por el seno de alfa vendría a ser la cortante que resiste el preesfuerzo, la cual va a contrarrestar a la cortante última, ¿no? Entonces, se calcula de esa manera. El ángulo alfa está en radianes, pero también podríamos expresarlo en grados, ¿no? Para que ustedes puedan calcularlo acá. Luego, donde está, se calcula lo que es la cortante que resiste el hormigón, que simplemente es formulita, por el ancho B' de la viga BPR, que sería 20 centímetros, por el peralte, ¿no? Entonces, la cortante última de diseño sería esa cortante última menos la cortante que resiste el hormigón y menos la cortante que resiste, menos la cortante que resiste el preesfuerzo y menos la cortante que resiste el hormigón, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar estribos de 10 milímetros, yo puedo calcular una separación necesaria para cumplir con esta cortante última, ¿no? Entonces, yo calculo el A90 o el área de corte de un estribo de 10 milímetros a dos ramas, sería 1.57, y para ese acero yo calculo la separación necesaria, ¿no? Sería de 18.4. Entonces directamente redondeamos al menor, que sería de 18 centímetros. Luego se calcula lo que es la armadura de piel. Se calcula una armadura mínima, que simplemente es fórmula. El ancho del alma de la viga de Pérez, dos veces el peralte y la altura de la viga. Y una armadura requerida, ¿no? Que está en función de la cortante última que se ha calculado, y se tiene que trabajar con el mayor valor que hemos calculado, ¿no? La cual sería de 3.5. Entonces, esa armadura de piel de 3.5, si yo quiero utilizar una armadura de FIDE 10, podría buscar, ¿no? Acá está FIDE 10 y me está pidiendo una armadura de 3.5. 3.57, ¿no? Sería cada 22 centímetros, como nos indica acá. Pero ustedes, si quieren, pueden utilizar también FIDE 8, ¿no? Les va a salir una menor separación de armadura de piel.
Para un FIDE 8 sería cada 14 centímetros, ¿no? Considero que es una muy pequeña separación y es más complicado el armado, ¿no? Entonces podríamos usar FIDE 10 cada 22. Pero va a haber ocasiones en que, por ejemplo, a ustedes les va a salir FIDE 10 cada 26 o cada 28 tal vez, la cual sería una separación muy grande, entonces lo conveniente sería utilizar FIDE 8 cada 18 centímetros o 17 centímetros, ¿no? Entonces ustedes ya véanlo, dependiendo cómo les haga. Yo se les he puesto en algunos casos FIDE 10, ¿no? Pero si desean pueden cambiarlo a FIDE 8 igualmente. Listo, entonces ya hemos terminado todo, hasta ahí terminaría todo el proyecto. Lo que nos faltaría es calcular las coordenadas de tus vainas, ¿no? Por ejemplo, se había calculado las ecuaciones para cada vaina, o en este caso las constantes B1, C1 y D1 para cada vaina, ¿no? La constante A habíamos dicho que vale 1. Y simplemente con la ecuación despejando quedaría de esta manera, ¿no? Y listo, se reemplaza estas constantes y para un determinado X yo puedo calcular una ordenada Y, ¿no? Entonces simplemente eso. Acá ya se les he calculado. Por ejemplo, este sería para una ordenada, para una abscisa de menos L medios, luego se le calcula cada separación de estribo, ¿no? Es decir, necesitamos calcular las coordenadas de tus vainas, cada separación de tus estribos, ¿no? Cada 18 centímetros. Si se dan cuenta, acá está cada 18, ¿no? Por ejemplo, 1800 y 1818, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular las coordenadas, cada separación de estribos, suponiendo que estos son los estribos, para yo poder amarrarlos a mis estribos, ¿no? Lo que son las vainas. Es decir, si esta es mi vaina, yo conozco, por ejemplo, en la abscisa de 1800, yo tengo que, por ejemplo, para la vaina 1, yo tengo que sujetarlo la vaina a una altura de 164 centímetros desde la base. Simplemente eso, ¿no? Y listo. Ahí estaría terminando todo el proyecto. Cualquier duda me dicen por el grupo ya. Igualmente se los voy a estar subiendo un video personalizado de cada uno de sus proyectos y les voy a enviar al privado de cada uno de ustedes ya. El video va a ser rápido, ¿no? Como ya les he enviado este video que está detallado, simplemente yo creo que me va a tomar entre 10 minutos explicarle cada uno de sus proyectos y cómo tienen que copiar ya, de manera rápida. Listo, eso sería y cualquier duda me dicen al grupo.